Buenas tardes, es un gusto estar con todas y todos ustedes. Soy Ruth Dávila, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas del el CIDE en la Ciudad de México y tengo el honor de presentarles al doctor Carlos Facio en el marco del octavo Congreso de la ULEPIC España 2023 sobre comunicación y paz. Carlos Facio es periodista uruguayo-mexicano, es articulista de La Jornada. Ha escrito diversos textos desde un enfoque crítico sobre los medios de comunicación y el periodismo, entre los que destaca Terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México. También ha impartido cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También reflexiona sobre diversos temas desde un enfoque crítico y geopolítico. Sin más preámbulo, doctor Facio, muchas gracias por estar con Mm. nosotros. En el contexto mundial, regional y nacional actual, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación y en particular del periodismo? Bueno, habría que decir que con independencia del contexto, de la situación actual, el papel del periodismo es informar, ¿no? Es decir, es comunicar, tratar de comunicar a la sociedad con criterios de objetividad y bueno, y con una congruencia ética también, con los criterios deontológicos de periodismo, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, como antes, es decir, en la segunda mitad del siglo XX, el papel de los medios o de algunos medios hegemónicos ha estado vinculado a distintas formas de la guerra, ¿no? Es decir, en la actualidad, en este siglo XXI, forman parte consustancial de la guerra de espectro completo, pero también dentro de ello aparece el papel de los medios en los golpes suaves, ¿no? En la guerra híbrida, incluso ahora hay una nueva modalidad, la guerra cognitiva. En fin, los medios son una herramienta principal de las operaciones psicológicas están vinculadas a la contrainsurgencia, por ejemplo, en los años 60, pero que luego, hacia finales del siglo XX, se utilizaba también en otras formas de guerra y a raíz de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994, el uso que le dieron los indígenas campesinos del sur de México a las nuevas tecnologías de la comunicación llevó a que la RAND Corporation en Estados Unidos analizara el fenómeno de cómo unos indígenas en una zona donde no existe la luz eléctrica hacían uso de las redes sociales y se estableció entonces el tema de la guerra en redes, ¿no? Entonces, bueno, el papel de los medios, decía yo, tiene que ser informar. Sin embargo, una parte muy importante de las guerras, pero también en el campo político, es la desinformación, ¿no? Y la desinformación tiene como uno de los elementos principales la propaganda, ¿no? Y la propaganda lo que mueve es Sí. justamente las emociones. Es decir, se trata de caracterizar al enemigo, al otro, al adversario, de una manera simplista, maniquea, ¿no? Se manipulan las emociones y esto entra pues, dentro de la lucha ideológica en el campo de la información. Hay un elemento clave que es la fabricación de la percepción, por ejemplo, en los manuales del Pentágono, de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, dan gran importancia a generar la percepción. No importa, digamos, en un conflicto lo que ocurre en el campo de batalla, ahí la lucha es por la narrativa. Quien logra imponer su narrativa es el que llega, digamos, a la cabeza de la gente en lo inmediato, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Bueno, justamente quien ha estudiado mucho este fenómeno, el manejo de los medios en Estados Unidos, es Noam Chomsky, ¿no? Un intelectual del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él tiene una serie de libros de cómo justamente toda la guerra de contrainsurgencia en América del Sur y en América Central, al analizar, digamos, todo el manejo que hacían el New York Times, el Washington Post, los Ujú. principales diarios de Estados Unidos, pero también las agencias AP y UPI,
él habla justamente del terrorismo al por mayor y el terrorismo al por menor, ¿no? Es decir, justamente quienes participan en guerrillas armadas en América Latina, los Tupamaros, los Montoneros, el ERP, el MIR, bueno, eran tipificados en la prensa grande como terroristas, ¿no? Pero Chomsky demuestra que justamente era mayor el terrorismo de Pinochet, el del general Videla en la Argentina, el de Bordaberry, el general Álvarez en Uruguay. Entonces, justamente él va codificando el manejo mediático y cómo desde entonces los medios eran controlados por el Pentágono, por la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? Hay casos entonces como el de Cuba, por ejemplo, donde desde un comienzo, enseguida de la Revolución Cubana, Estados Unidos instala Radio Swan en una isla en el Caribe para transmitir propaganda como había hecho antes en Europa, para llevar propaganda a través de radios que se irradiaban para penetrar la llamada cortina de hierro, ¿no? Del campo comunista, ¿no? Entonces, Radio Swan sirvió para eso, pero el manejo de los medios también a través de la Agencia Central de Inteligencia elaboraba mucha producción de desinformación, filtraba a través de la y la UP, las dos principales agencias noticiosas, que transmitían entonces por teletipo. Y esto llegaba a las redacciones de los periódicos de toda América Latina, bueno, del mundo, y lo tomaban las radios y las televisoras y los medios. Y bueno, casos emblemáticos es como por ejemplo, o descriptivo de este fenómeno, es cuando la invasión de Bahía de Cochinos, una invasión mercenaria de Estados Unidos, de la época de John Fisher Kennedy, la UPLA fueron preparando, calentando el terreno para la invasión. Y eso empezó el 17 de abril del 61, o el 16, vino el desembarco, y la UPLA están hablando cómo desertaban los ministros y cómo había grandes bandadas en Cuba, el gobierno, el joven gobierno revolucionario. Y así pasó el 18 y la guerra, el conflicto terminó el 19 de abril en Playa Girón. O sea, Bahía de Cochinos, llegan a una playa y hay playa de por medio, llegan a Playa Girón y ahí, digamos, es la derrota de los mercenarios, ¿no? Capturan incluso a pilotos aviadores estadounidenses y capturan prisioneros. Pero hasta el 20, el 21 y el 22 de abril, después de que ya había prácticamente la UPLA y la AP seguían con sus matrices de que estaba cayendo la dictadura de Fidel Castro, ¿no? Ese es un ejemplo típico, pero el mismo elemento se utilizó luego contra Allende, contra Salvador Allende, en el calentamiento justamente de lo que va, de la guerra que va a llevar a entronizar la dictadura de Pinochet, ¿no? Es decir, son a través del diario El Mercurio de Chile también, todo esto era información que se canalizaba a través de la CIA y ahí, bueno, Henry Kissinger y el gobierno de Nixon en definitiva estaban defendiendo a los intereses de las corporaciones de Estados Unidos y Salvador Allende había dicho que si lo votaban iba a nacionalizar el cobre, la telefónica, en fin, los bancos, y luego lo votaron, ganó democráticamente y entonces empezó a hacer lo que había, a lo que había prometido a la población. Y en función de eso comenzó toda una campaña de desestabilización, como están en los documentos desclasificados, decía que había que hacer gritar a la economía chilena, ¿no? Y bueno, todo eso, digamos, lo que hacían estas agencias antes era lo que Chomsky plantea de la manufacturación del consentimiento, es decir, meter determinada información de la sociedad. También las imágenes tienen mucho que ver. Eso lleva a una domesticación de los medios, ¿no? Habla Chomsky de una generar una mentalidad emanada, ¿no? Y ahí no escapa el New York Times, no escapa el Washington Post, ¿no? Ahora conocemos documentos recientes de noviembre del año pasado, donde un ex agente de la CIA destacado en Saigón, cuando la guerra de Vietnam,
él, es una entrevista de televisión de 1983, que dio a conocer en noviembre pasado Edward Snowden, y él habla como justamente como jefe de la compañía de la CIA ahí en Saigón. De su tarea era reunirse en los dos principales hoteles y estrechar vínculos con los periodistas de New York Times, de Newsweek, de Los Angeles Times, es decir, de los medios más destacados de aquel momento, ¿no? Y cómo les iba soltando información no era conocida, ellos la publicaban como exclusiva, se fue ganando su confianza, y luego cada vez más fue introduciendo la información que a la CIA y al Pentágono le interesaban que apareciera en los grandes medios de Estados Unidos, ¿no? Es decir, todo esto pasa, se va vinculando después con las nuevas tecnologías, ¿no? Y las distintas formas de guerra, pero las operaciones psicológicas tienen la clave de todo esto, ¿no? En la guerra de contrainsurgencia contra el ZLN en México, por ejemplo, el ejército mexicano y el gobierno de la época utilizó a los medios justamente en toda la campaña contra los zapatistas, ¿no? Eh, en fin, ahora tenemos hacia 2004, 2005, comienzan a aparecer las nuevas plataformas de la comunicación, ¿no? Aparece Facebook, aparece YouTube, aparece Twitter, WhatsApp. Bueno, son medios muy recientes, ¿no? Bueno, yo ni sé, yo no, es lo único que uso es WhatsApp, ¿no? No estoy muy consustanciado con los medios. Sin embargo, ahora vemos, ahora en noviembre pasado, en diciembre, aparecen los llamados papeles de podríamos decir, que han sido comprados ahora por un mega millonario, y ahora lo que vemos es cómo también tanto Facebook como Twitter estaban vinculados directamente al Pentágono, como también trabajaban para el FBI, es decir, cómo hacían campañas de influencia psicológica a través de estas plataformas. En fin, hay toda una gama, es decir, se aparecen las nuevas metodologías de la información y la comunicación y siempre se utilizan para las distintas formas de guerra, tienen que ver con influir sobre las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces también estamos hablando de fenómenos como los dobles estándar, ¿no? Es decir, hay una manipulación que normalmente se hace desde la potencia imperial, hablando hablan de valores como la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero sin embargo el manejo que se hace es un manejo en base a la propaganda, ¿no? Y los tres tipos de propaganda, que son la propaganda blanca, la gris y la negra, ¿no? La negra, la propaganda negra, es la más utilizada para las operaciones clandestinas, y en esto se utiliza periodistas, eh, algunos que tienen vínculos con medios escritos o televisoras. Yo me acuerdo haber publicado, por ejemplo, hacia los años 90, un artículo que me pidieron de un diario El Financiero en México sobre un libro de Andrés Oppenheimer, sí, que trabajan en Miami Herald, pero trabajaba acá también, creo que trabaja en alguna televisora en México. Se llamaba La Hora Final de Castro, ¿no? Como había caído la Unión Soviética, ya pronto iba a caer Castro, ¿no? Entonces era un libro de como 500 páginas, 600 páginas, donde el 98% del libro era Radio Bemba, ¿no? Era información conocida, y había un 5% o un 2% de información. En el libro no tienen fuentes, uno la va a buscar y no aparecen las fuentes de dónde sacó la información, y era información plantada, ¿no? Propaganda negra, donde lo que se trataba de decir era que los hermanos Castro, Fidel y Raúl Castro, eran los jefes del narcotráfico en todo el Caribe, ¿no? Y eso podía servir después para que un juez en Miami o Nueva York tomara esa información para hacer un juicio. En fin, todo eso eh, lleva luego a, por ejemplo, en el caso de Cuba, utilizando las nuevas tecnologías de la información,
hacia 2008 se introducen aparatos y aparece el llamado zunzuneo, ¿no? El zunzung, acá le llamamos colibrí, ¿no? Y bueno, como a través de la plataforma se intentó un proceso de desestabilización que se dio casi en el mismo momento de la primavera árabe, ¿no? Utilizando estas tecnologías, ¿no? Es decir, siempre estamos hablando en determinadas situaciones con determinados países que son considerados enemigos por Estados Unidos, se utilizan a la prensa escrita, la televisión, la radio y ahora las plataformas para los fines que convienen a países a desestabilizar, ¿no? Tenemos en el caso de México, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, en 2006, hay como en aquel momento un personaje como John Dimitri Negroponte había sido embajador en Honduras cuando la guerra de la contra de Ronald Reagan y George Bush padre en los años contra Nicaragua sandinista. Luego John Dimitri Negroponte como embajador en Honduras utilizó a ese país como una zona de desembarco de las agresiones de la contra Nicaragua. Luego fue nombrado embajador de México en México y luego después de la invasión a Irak y la muerte de Hussein, el asesinato de Hussein, a Negroponte lo envían de primer embajador a Irak. Fue a organizar la guerra civil allá, ¿no? Pero en 2006 regresa a Estados Unidos y lo nombran director de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Y él justamente plantea el tema del populismo, que ya era un tema que había sido, el populismo radical ya había sido creado por un general de Estados Unidos, el general Hills, en 2003, dedicatoria a Hugo Chávez en Venezuela. Creo que también el tema tenía que ver con que había aparecido en el Chapare boliviano Evo Morales, y en México ya desde 2003 López Obrador iba en la carrera hacia la presidencia en 2006, ¿no? Entonces, como él y Gross, un jefe de la CIA, entonces hablan del populismo, el nacionalismo revolucionario, y se van creando entonces matrices de opinión que la toman aquí en las televisoras, los locutores de Televisa, de TV Azteca, el duopolio de la televisión, pero también el Consejo Coordinador Empresarial, que es el poder de los empresarios, el principal sindicato de los grandes, de los empresarios megamillonarios, digamos, también toman estos elementos para hacer campaña contra López Obrador, ¿no? Y Estados Unidos tiene también sus intelectuales orgánicos, ¿no? Como Enrique Krause. Krause justamente en esa coyuntura de 2006 habla de AMLO, el populista tropical, ¿no? Es decir, el propio Krause aparece alimentando en México en la campaña de 2018 lo que se conoce como la Operación Berlín. Es una calle de una colonia aquí de la Ciudad de México, donde justamente financiado por tres grandes empresarios, son adversarios del Obrador, el grupo Cobel, Cinépolis, el grupo México de Germán Larrea. Bueno, ellos organizan una campaña de propaganda negra, para lo cual, digamos, le financian a Krause y contrata lo que llamó intelectuales de alto rendimiento, justamente para difundir perfiles apócrifos y maniqueos en Facebook, páginas anti-AMLO en plataformas como Twitter, como Instagram, ¿no? Y un ejemplo fue que crearon una cuestión que se llamó el Gelix, ¿no? Estaban de moda, entonces habían guiones para trolls, en fin, utilización de hacker en redes sociales, incluso hacían artículos y columnistas como el hijo de Krause, que publica en México y en Estados Unidos, pero también Ricardo Alemán y Pablo Iriar, en el Financiero, le daban artículos, ellos simplemente firmaban y los divulgaban en sus espacios, ¿no? En fin, todo esto está comprobado, ¿no? Es decir, está documentado, ¿no? Yo no estoy inventando nada, lo he publicado en base a fuentes, ¿no? Eso se puede comprobar, ¿no?
Y bueno, y lo de siempre, ¿no? El doble Sí. estándar, ¿no? El doble pensar, en fin. Y ahora, bueno, tenemos el tema de la rusofobia, ¿no? Es decir, esa es la Exacto, censura. es justo lo que le iba a preguntar, doctor, ¿cómo se ha perfeccionado esta propaganda en el contexto actual, sobre todo que vemos, por un lado, pues el conflicto que se está ocurriendo en suelo ucraniano, que yo lo veo mucho más complejo que decir solo Ucrania-Rusia, pero también en Latinoamérica, ¿no? Con lo que llaman esta ola progresista, donde, por ejemplo, vemos lo que está ocurriendo en Perú, ¿no? ¿Cómo se ha perfeccionado esta propaganda? Bueno, en el caso de Rusia, digamos, ya desde antes, ahora hay documentación también, estos papeles de Twitter que se están denunciando desde diciembre, como el Partido Demócrata inventó el Russia Gate, ¿no? Supuestamente eso había perjudicado a su vez la campaña a la presidencia, mejor dicho, el resultado electoral de la señora Clinton frente a Trump, ¿no? En las elecciones de 2016. A partir de ahí, hoy sabemos que el Russia Gate fue todo un montaje de Twitter fundamentalmente, y luego viene todo el manejo de esto que nosotros definimos como una guerra por delegación de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, utilizando el territorio de Ucrania, ¿no? Bueno, justamente lo que ahí estamos viendo es cómo Estados Unidos y la OTAN, en este caso fundamentalmente los países de la Comunidad Europea, incluidos los más importantes, las potencias, cómo censuran, practican la censura, pero en Estados Unidos también la primera enmienda es barrida, digamos, por la censura a medios como Russia Today, ¿no? Y, y, y Sputnik, ¿no? Lo consideran como propaganda, ¿no? Es probable, sí, que a través de estos medios haya propaganda. Sin embargo, yo los consulto justamente para contrabalancear la información de uno y otro lado, y eso no ocurre, digamos, por la mayoría de los periodistas que están en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Ahora comienza a aparecer, sí, periodistas de Estados Unidos y algunos en Europa que están denunciando justamente todo este manejo, y hablan de que lo que se consume es la propaganda, por ejemplo, lo que se está planteando en Ucrania, que Rusia va perdiendo la guerra, no tiene sustento en la realidad, ¿no? Es decir, hay una guerra así que posiblemente se prolongue y si seguramente la gane Rusia, no sabemos, ¿no? No podemos decir el final, pero lo que está consumiendo las audiencias en Estados Unidos y en Europa fundamentalmente es basura, ¿no? Es decir, es propaganda, no se ajusta, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? En el caso de Perú, justamente hay una manipulación a través de los medios, en todos los países los medios responden mayoritariamente a las oligarquías locales o a la plutocracia en los países donde hay más poder adquisitivo, ¿no? Y en el caso de peruano no es la excepción. Entonces, todos los medios están alineados con el establishment, evidentemente. Un maestro rural, campesino indígena, llegar a la presidencia cuando en su campaña, digamos, nadie le daba posibilidades de que triunfara, y derrota justamente a una de las candidatas más poderosas, ¿no? La hija de Fujimori, del dictador que está encarcelado por graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, desde un comienzo se lo intentó desestabilizar. Llega a un Congreso formado por la mayoría de parlamentarios corruptos, comprobables, pero a su vez el control lo tiene el presidente del Congreso, es un general retirado, que es autor también de grandes matanzas en el Perú, y en toda la crisis de la coyuntura peruana de diciembre, los primeros días de diciembre, cuando el golpe, un eslabón fundamental, la embajadora de Estados Unidos en Lima, y
bien vinculada directamente y en tiempo real con el secretario de Estado Blinken, ¿no? Y ellos dos, ella estuvo reunida los días previos al golpe, los 2 días previos, con una serie con el secretario, con lo general, que era el secretario de Defensa, con este presidente del Congreso, que es un general retirado. Es decir, ahí cómo se fue fraguando el golpe, digamos, con el consentimiento de Estados Unidos. Y hoy lo que tenemos es justamente que la matriz de opinión que se generó es que Castillo, el presidente Castillo, dio un golpe de Estado y entonces en defensa de la democracia fue destituido por el Congreso, ¿no? Durante el gobierno de Castillo podemos decir que prácticamente no hubo un preso político, no hubo muertos, lo que había era una permanente información sobre la desestabilización. El Congreso, aprovechando la ley Fujimori, hacía para declararlo en vacancia, ¿no? Y lo que tenemos justamente es que se utilizó este Carlito para que el Congreso lo suplantara con la vicepresidenta, y esta señora ahora apoyar a los militares, apoyar a la policía, está supuestamente defendiendo la democracia, y en nombre de la democracia van más de 60 muertos, muchos heridos, ¿no? Entonces, bueno, y los medios, los principales medios en Lima, apoyan, digamos, el cliché de la presidenta de que estas masas que se pueden ver por televisión, que en muchas partes de Perú están pidiendo que renuncie y que haya una constituyente y una nueva constitución. Es decir, ella los trata como provocadores, como criminales, como terroristas, como violentos. Entonces, bueno, hay lugares sí que parte de la población se da cuenta que los medios se informan, que los medios mienten, ¿no? Entonces, hay en coyunturas como las actuales, ojalá se pudieran dar saltos hacia adelante en materia de la concientización de los pueblos, ¿no? Es decir, ya desde los años 80, cuando el informe McBride, ¿no? McLuhan, y toda la discusión que se dio sobre el nuevo orden de la información en los años 80, la UNESCO había planteado la necesidad de que, junto con los criterios deontológicos del periodismo, con la ética, hubiera una información para los pueblos, ¿no? Es decir, y fue un impulso también a las radios comunitarias. Sin embargo, digamos, son caminos muy lentos, ¿no? Es decir, los poderes centrales, los poderes reales en cada país hacen, digamos, que la comunicación o la información, mejor dicho, o la desinformación esté controlada por los poderes reales, ¿no? Entonces, bueno, hay Sí, sí alternativas, yo siento, a sí, es yo justo por, lo que le iba a preguntar ahorita que menciona, por un lado, el escenario que vemos en Perú y a nivel mundial, y además que es algo histórico, como nos lo iba planteando, así como los diferentes ejemplos, pero también menciona lo del nuevo orden de la comunicación y la información, el informe McBride. Entonces, justo le quería preguntar que si es posible, de qué manera los medios o qué comunicación se podría construir para la construcción de la paz en su sentido más amplio y radical. bueno, justamente a mí me tocó participar en 1985 en una de las primeras experiencias que salió de esa reunión en la UNESCO, que es a la CEI, ¿no? La Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información, un nombre medio no muy periodístico, pero justamente ahí teníamos una red de 23 corresponsalías en América Latina, en Nueva York, en Bonn, en Madrid y en París, y eran todos periodistas latinoamericanos, y transmitía la información que hacíamos era cuando aparecía ya el modem y el fast modem, y luego el correo electrónico, es decir, cuando se dio este salto a las nuevas tecnologías. Bueno, hacíamos una información, era justamente alternativa a lo que generaban las grandes agencias como la U, la Reuters, la P, la F, ¿no? Y luego, en base a esa experiencia que fue muy rica, pero que no teníamos capacidad
capacidad para vender los productos, no éramos periodistas, no vendedores de noticias. La agencia se terminó cerrando en 1992, ¿no? Pero de esa experiencia aparece Telesur después. Justamente la idea en nuestro norte es el sur, tiene que ver con esta primera experiencia de ALA6, y hoy Telesur justamente llega también a varias capitales de América Latina a través de la televisión y también de las nuevas tecnologías, ahora a través de la computación, las computadoras. Y entonces, bueno, ahí hay otro manejo de la información. Pero hay también muchas radios comunitarias. Hoy, acá en México, por ejemplo, existen radios comunitarias, aunque muchas de ellas son tratadas de controlar por la Secretaría de Gobernación, pero hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo siento que hay alternativas, ¿no? Es decir, que de lo que se trata es de romper los cercos mediáticos, haciendo información desde abajo, ¿no? Entonces, esto se puede hacer a nivel barrial también, se puede decir justamente, y esto tiene que ver con lo anterior. ¿Qué hizo desde los años 60, 70 la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, ¿no? La AID, o la USAID, sus siglas en inglés? Bueno, si uno analiza qué financia, vamos a ver cómo la AID ha financiado aquí en México, en zonas indígenas, por ejemplo, letrinas, ¿no? También la construcción de escuelas o de sistemas de riego, pero también ha apoyado radios comunitarias. ¿Para qué? Para que difundan el mensaje, los intereses, los contenidos que interesan a Estados Unidos, ¿no? Pero también forma grupos para potenciar la democracia para las elecciones. Lo hacen en Lima o lo hacen en una montaña perdida en Venezuela. En fin, como la AID, justamente la Agencia Internacional para el Desarrollo, está señalada como uno de los brazos operativos de la Agencia Central de Inteligencia, sirve a los objetivos justamente de las matrices o de los contenidos que interesan en cada país. Bueno, así como lo hace ellos, están las fundaciones, ¿no? La Fundación para una Sociedad Abierta de George Soros es igual, ¿no? La Fundación Ford, en fin, son desde los poderes centrales se utilizan todos estos mecanismos. Bueno, como desde abajo a su vez podemos potenciar, ahora hay cierta horizontalidad también en redes sociales, digamos, que tienen que ver con el manejo de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, yo puedo decir que en Venezuela, por ejemplo, parte de que siga en el gobierno el presidente Maduro tiene que ver con que él potenció desde hace años el manejo de las redes sociales, ¿no? Para la defensa de la patria con un sentido patriótico. Pero el propio López Obrador en México ha hablado justamente, él las llama las benditas redes sociales, ¿no? Es decir, todos los instrumentos se pueden utilizar en distintas direcciones para profundizar la hegemonía o para generar una nueva hegemonía, ¿no? En el caso de López Obrador, utiliza hoy una herramienta, las mañaneras, para desde ahí tratar de ganar la noticia, la agenda pública, a Televisa, a TV Azteca, a las grandes cadenas de radio, que antes eran las que hegemonizaban, ¿no? Hoy lo que sabemos también era que los grandes locutores y muchos columnistas, los medios escritos y de la radio también, eran financiados desde el poder, ¿no? Es decir, como el caso de Enrique Krause, por ejemplo, pero personajes como López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, es decir, quienes son los generadores de opinión pública o de una falsa opinión pública, eran financiados desde el poder, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una alternativa. Las mañaneras de López Obrador tiene que ver con esta mi interpretación. Él está intentando generar una nueva hegemonía. Para eso utiliza categorías decimonónicas como conservadores liberales en sustitución de la lucha de clases, ¿no? A veces habla así nunca habla del proletariado, obviamente, él siempre habla del pobre, ¿no? El pueblo bueno, el pueblo pobre, y pocas veces habla de la oligarquía. Bueno, esa es una manera, pero antes lo hacía también Chávez en
tenía también su programa, el Aló Presidente. Carismático como Fidel Castro utilizaba la Plaza de la Revolución, de repente durante 14, 15 horas tenía el pueblo parado ahí oyéndolo, sus discursos, ¿no? Entonces, todo, digamos, se puede en todas las situaciones, hacemos en Europa actual, ¿no? Es decir, en Europa, los pueblos europeos, estoy hablando sobre todo de España, Italia, Francia, Inglaterra, es decir, las potencias centrales, los pueblos hoy están sufriendo la guerra en Ucrania. Pero los pueblos no saben, en general, son víctimas de un grupo de corporativos o de representantes de corporaciones que se reúnen en Bruselas, donde está la sede de la OTAN, ahí se definen las políticas para todos esos países. Entonces, bueno, el papel del periodismo en estos países sería justamente denunciar lo que está pasando, ver cómo los presidentes, Macron y compañía, en realidad responden a los intereses del gran capital. Y entonces, bueno, esa es una de las tareas principales de la prensa hoy, ¿no? Es decir, no es Y más, Rusia el culpable. claro, y más allá de las mañaneras o de las conferencias que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para las personas que no conocen lo que es la mañanera, más allá de eso, de los discursos de Chávez, ¿qué medios usted conoce actualmente que pudieran considerarse pues contrahegemónicos, además de las radios comunitarias y de Telesur? ¿Qué algún otro medio podría usted caracterizar como contrahegemónico? Bueno, por ejemplo, yo trabajo en el diario La Jornada, ¿no? Soy colaborador del diario La Jornada. Tiene una línea editorial como tienen todos los periódicos. La línea editorial de La Jornada, si uno la analiza, es contrahegemónica. Contrahegemónica del poder real, de los poderes reales, ¿no? Los poderes fácticos y de Estados Unidos, que es el poder, es decir, que controla, ¿no? Entonces, dentro de México, para seguir en esa línea, ahora hay un cambio a nivel de los medios públicos. Están apareciendo nuevos espacios en la televisión, se suman a lo que eran Radio Educación y Radio Universidad, con sus asegúnes, sus vaivenes, según los gobiernos de turno, pero ahora están apareciendo otros espacios en la televisión que se reproducen a través de las plataformas, donde aparece ya, digamos, una narrativa distinta. A veces sí, yo la veo también en esta contrahegemonía mal utilizada en la propaganda, en este caso en la propaganda del gobierno actual. Entonces, el papel de los periodistas es informar, y nosotros tenemos que decir qué, cuándo, cómo, dónde, y ceñirlo de la manera ética y objetiva, más próxima a la verdad, ¿no? Y para eso creo sí que el periodismo de investigación, digamos el reportaje, son las herramientas que tenemos que nos permiten justamente poder llegar, hacer, digamos, un tipo de periodismo que puede llevar la noticia contextualizada a las audiencias, ¿no? Eso se puede hacer, veo que lo están haciendo también, aunque yo no circulo mucho ahí, en las plataformas, ¿no? Es decir, lo único que tengo con las plataformas es que muchas veces la información no está verificada, es decir, no cualquiera ahora con un celular puede transmitir una noticia porque no tiene los elementos de un periodista o de un académico. También el periodismo tiene muchos puntos de contacto con lo que puede ser un investigador en las ciencias sociales. Tenemos que hacer un uso riguroso de las fuentes, de la información, y verificarlas, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es el papel del periodismo. El tema es que los medios responden a dueños, a propietarios, y los propietarios utilizan los propietarios, los grandes medios, ven la noticia como información, como mercancía, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la perversión de una profesión
creo que, como decía Gabo García Márquez, es una de las mejores profesiones del mundo, ¿no? Doctor Carlos Facio, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, le agradezco muchísimo su tiempo y para charlar sobre este tema tan importante en esta coyuntura actual, en este momento histórico. Pues muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, fue un gusto hablar contigo y te agradezco también la oportunidad de estar en este espacio universitario. Gracias.